Bien, ayer terminó litúrgicamente el tiempo de Navidad y con esta fiesta del bautismo del Señor iniciamos el tiempo ordinario. Es la fiesta que abre este tiempo dedicado a recorrer alguno de los evangelios con mayor detenimiento este año, como aparece en nuestra cortinilla. Es el ciclo C porque es el tercer evangelista, el Evangelio de Lucas, y por lo tanto hoy vamos a escuchar la manera como Lucas nos presenta este momento del bautismo del Señor. Se entiende que sea la fiesta que inicia el tiempo ordinario porque podemos decir que con esta experiencia fuerte de encuentro con su Padre, el Señor Jesús empieza su vida pública. Ya sabemos y hemos celebrado en las semanas anteriores, en este tiempo de Navidad, pues algunos de los eventos fundamentales de su vida oculta, es decir, la vida que pasó como niño en Nazaret y los eventos que la familia experimentó en sus viajes a Jerusalén, etc. Aquí empieza la vida pública. El Señor se siente invitado por su Padre a llevar el mensaje que recibe precisamente en este encuentro con su Padre, que Dios es Padre de todas y todos y que no hay alegría más grande para Dios que la existencia de sus hijos, de sus hijas. La liturgia nos propone como primera lectura tomada del profeta Isaías, del segundo Isaías, es el inicio. Digamos que con esto empieza esta profecía que escribe un autor anónimo, pero que asume el nombre y desde luego la fama del primer Isaías que había escrito aproximadamente 200 años antes. Este segundo Isaías escribe durante el exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Israel está viviendo exiliado, habiendo perdido Jerusalén y el templo. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Su mensaje, este profeta, que después es integrado junto con el tercer Isaías en un solo libro, su mensaje lo concibe como un segundo éxodo. Recordemos que el éxodo es este camino, literalmente significa salida de la esclavitud de cara a llegar a una tierra prometida, a la bendición de Dios. Y el autor del segundo Isaías considera este éxodo inclusive más glorioso que el primero. Dios liberará a su pueblo del destierro, como lo había liberado de Egipto, en ambos casos de la esclavitud. Esta liberación será a través de la figura del siervo sufriente, que desde los inicios de nuestra fe hemos identificado con el Señor Jesús. Aquel que asume sobre sí las consecuencias del egoísmo de su pueblo, que les deja los corazones duros, incapaces para amar, para amarse y para amar a Dios, y habiendo asumido sobre sí estas consecuencias, libera a su pueblo para poder amar y ser amados, ser amadas. Hoy escucharemos el tema central de esta profecía: consolar al pueblo abatido e invitarle a cultivar la esperanza, que es, en el fondo, una actitud de espera confiada. Esperanza necesaria para permitirle a Dios entrar en sus vidas fracasadas para transformarlas por el amor. Invita a dejarle a Dios preparar el camino para la llegada del Salvador. Y tomamos esta frase de esta lectura: aquí está tu Dios, aquí llega el Señor. El salmo que vamos a recitar es el 103, un himno al Creador, desde la invitación de reconocer su amor y providencia de manera que nazca del corazón el deseo de alabarlo. Por secciones se invita a reconocer la creación como un acto de amor del Dios providente. El cielo, la tierra, el mar,
Todo es un acto de amor de un Dios que cuida de su creación. Contemplar sus obras nos lleva a descubrir la sabiduría infinita de Dios. Así descubrimos que su proyecto es bueno, es bello y que todo está en sus manos. Nos quedamos con la frase que va a ser nuestro estribillo: bendice al Señor, alma mía. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pertenece esta carta al grupo de las 3 cartas conocidas como pastorales, que son primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito. Su temática principal de las 3 cartas son recomendaciones a los episcopos, que quiere decir literalmente el que mira desde arriba, es decir, el que cuida. Evolucionó esta palabra griega episcopo en nuestro término español obispo. Aquellas personas que tienen el encargo de acompañar a sus hermanos y hermanas confirmándolas en la fe. Estas 3 cartas dan pistas de cómo acompañar correctamente a sus iglesias. La lectura de hoy recoge el centro de la enseñanza de la carta a Tito sobre el misterio del Señor Jesús como nuestro Salvador, es decir, nuestro sanador, y redentor, rescatador, es decir, que se entrega para aligerarnos, para aliviarnos de aquello que nos está oprimiendo. El Señor nos rescata de la esclavitud del egoísmo, mostrándonos un amor que no tiene límites, entregando la vida en la cruz, asumiendo todo el poder destructivo del desamor y destruyéndolo con su muerte. Nos salva a través del bautismo, donde somos sumergidas en el amor infinito de Dios, que es el Espíritu Santo. Eso nos capacita para vivir como imágenes del Dios vivo. Una frase muy bella: pueblo suyo, somos pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Decíamos que el Evangelio que nos va a acompañar durante este ciclo C es el de Lucas. Vamos a escuchar el relato del bautismo del Señor de acuerdo a este evangelista. Tanto en Lucas como en todos los demás evangelios, esta escena del bautismo es el preámbulo de su vida pública, ¿no? Ahí se da un cambio de lo que había sido la vida, como decíamos, oculta del Señor Jesús, e inicia un nuevo estilo, una nueva vida, la vida de predicación de la buena noticia, que implica 2 cosas: que Dios es Padre, es Abba, es Papá, y que vale la pena vivir acompañados bajo el gobierno, bajo la presencia, compañía finalmente de este Padre que nos ama. Y eso es lo que está presente en el término del reino. Que Dios sea el soberano, que este papá que nos ama esté en el centro de nuestra vida, de nuestra conciencia, de las decisiones que tomemos. Sin duda, el bautismo de manos de Juan fue una experiencia fundante para el Señor. Es decir, algo que vivió concretamente en su condición de verdadero hombre, como también era verdadero Dios, pero como verdadero hombre, tiene una experiencia similar a la que tú y yo tenemos cuando experimentamos con una fuerza especial la presencia de Dios. Fue tan importante para él que nos llega el relato en todos los evangelios. Es claro que ninguno de los evangelistas fue testigo presencial. Seguramente el Señor se lo contó a cada uno con mucho detalle. Así de importante fue esta experiencia para él y por lo tanto para nosotras, para nosotros. El relato está lleno de símbolos que nos transmiten el contenido de esa experiencia fuerte en la vida de Jesús. Lucas inicia subrayando que Juan se reconoce indigno de ser sirviente del Señor.
Jesús se bautiza solidarizándose con todos aquellos y aquellas que acudían a Juan buscando una nueva vida. El pasar por las aguas implica no tanto limpiarse, sino morir y renacer. Los que se bautizaban anhelaban iniciar una nueva vida, dejar atrás lo que les lastraba, lo que les oprimía, para asumir una vida más plena. Una característica propia de la narrativa de Lucas subraya que esta experiencia, esta epifanía, esta teofanía, que significan manifestación de arriba o manifestación de Dios, se da mientras Jesús oraba, mientras estaba en esta actitud de apertura interna que conocemos como oración. A Dios se le percibe especialmente cuando cultivamos esta apertura amorosa, esta atención amorosa a la manera como Dios se nos entrega. Los cielos rasgados significa que Jesús se percibe viviendo en el cielo, sin nada que lo separe de su Padre. Capta con total nitidez su comunión con Él. El Espíritu Santo viene a Él en forma de paloma. Recordemos que la paloma era en el Antiguo Testamento un símbolo de fidelidad, porque forman una sola pareja, porque regresan siempre a su lugar de origen, etc. Realmente símbolo de fidelidad. El Espíritu Santo viene a su lugar, que es Jesús, el Señor. Y en Jesús viene a todas y a todos. Actúa ya desde dentro de cada una, de cada uno. Finalmente se describe el fruto fundamental de esta vivencia, sentirse plenamente hijo de Dios y que su misma existencia era fuente de profunda alegría para su Padre. Nos quedamos con esta frase de la epifanía, de la teofanía, esta manifestación de Dios, del Padre que le dice: tú eres mi hijo, mi predilecto, en ti me complazco. Podríamos decir que esta lectura, esta experiencia del Señor Jesús, como decíamos al explicar los textos, es una experiencia fundante. Y este término de experiencia fundante que se utiliza en la espiritualidad y en particular en la espiritualidad ignaciana, describe momentos que tú y yo y todos y todas hemos vivido en nuestra existencia en que hemos estado más conscientes de la presencia de Dios. Desde luego que Dios está en todas partes y está en cada una y cada uno de nosotros permanentemente. Pero a veces estamos un poco distraídos, no captamos esa presencia. Pero hay momentos en nuestra vida, o porque los cultivamos, o porque algo facilitó que finalmente atendiéramos y captáramos esa presencia amorosa de Dios, momentos bien importantes y que tienen la posibilidad de transformar nuestras vidas. Yo les invito a que hagan un recuento desde donde se acuerden, desde su infancia, cuáles han sido los momentos en su vida en los que han sentido a Dios con más fuerza. Que si en tu primera comunión, que si en algún momento, pues no sé, en unas misiones o al ayudar a una persona necesitada, a veces en momentos difíciles de la vida, una enfermedad o las situaciones que solemos llamar de tocar fondo, ¿verdad? Y que cuando uno piensa que ya su vida no tiene sentido, Dios se hace presente. Estas son experiencias fundantes y se llaman fundantes porque lo que Dios nos está invitando es a que fundemos nuestra vida, es decir, cimentemos nuestra vida en esas comunicaciones específicas que son bien importantes. El bautismo del Señor, desde luego que fue para él una experiencia fundante, tan es así como les comentaba, que se preocupa mucho por transmitírsela a sus apóstoles. Ninguno de ellos estuvo ese día en su bautismo.
pero para él es tan importante que quiere compartirla con ellos y ellas. Y desde luego que también es una experiencia fundante para la Iglesia y para todas y todos. El bautismo lo vivimos todas y todos. La intención del sacramento del bautismo y su vínculo con esa experiencia del Señor Jesús precisamente es el deseo de que por el amor de Cristo presente en el Espíritu que recibimos, esta diferencia que nos transmite el Evangelio de Lucas, del bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de cambio de vida, de perspectiva, de dejar atrás a lo mejor el desamor y lo que nos impide poder ser buena noticia unos para otros. Este bautismo del Señor Jesús no solamente es ese cambio, esa conversión de dejar atrás lo malo, sino abrirnos a lo bueno. Abrirnos al principio del amor infinito de Dios. Cuando somos bautizados, y lo aprendemos en el catecismo, recibimos una gracia especial, el ser integrados, integradas al cuerpo vivo de Cristo. Somos parte de este cuerpo vivo del Señor. Y recibimos el don del Espíritu. Recordemos que el don del Espíritu es esta presencia personal del amor infinito de Dios. El Espíritu nos une a Cristo, nos une al Padre. En Cristo recibimos una vida nueva. En Cristo experimentamos esta epifanía o teofanía, esta revelación que viene de lo alto, que subraya que nuestra vocación, es decir, tu identidad y mi identidad, es de ser hijas amadas, hijos amados por Dios. El texto de Lucas tiene una característica particular, que es que subraya que Jesús estaba en oración cuando experimentó esto. Sabemos que la oración es el espacio de encuentro, de comunicación con Dios, y como toda comunicación de calidad, pues requiere unas ciertas características. Requiere soledad y silencio, es decir, tranquilidad para poder comunicarnos con la persona que amamos, y atención, desde luego, atención para ver qué nos quiere comunicar. El Señor en ese momento, en esa experiencia, después de haber estado en la fila de todos esos hombres y mujeres que querían un cambio, que percibían que su vida podía ser mejor y que se sentían entusiasmados con la promesa de Juan el Bautista de estar preparando la venida del Señor, preparar el camino para la venida del Señor. Después de haber estado en esa fila, el Señor recibe esta vocación específica de su Padre. Transmitirnos a todas y a todos a través de su amor personal, el amor de Cristo. Por el amor de Cristo llegamos al Padre y al amor del Padre. Recibe esta vocación de amar a sus hermanos y hermanas para que se sientan hijos, hijas del mismo Padre. Y de ahí en adelante el centro de su predicación es que Dios es Abba, es papá, es papito, que te ama profundamente y que como buen padre nunca le va a faltar un buen consejo para ti. Y ese es el sentido del concepto del reino de Dios, ¿no? De la soberanía de Dios. Visto con una perspectiva de una fe adulta, es saber que tienes un Padre, que tiene una sabiduría infinita, que te conoce mejor que tú mismo, que tú misma, que siempre va a tener una recomendación que te va a dar vida, te va a orientar de tal manera que tu existencia cada día sea más mejor, más plena, y va a ser más plena porque va a ser o va a estar encarnada en el amor como entrega de tus dones, de lo que tú eres. Somos hijos e hijas de ese Padre. Un Padre que ama donándose. Es nuestro aire de familia. Y ese Padre nos enseña a poder concretar esa vocación que tenemos. Y te dice dónde.
y con quiénes. La oración cotidiana es el acudir, como hemos dicho muchas veces, a ese Padre y preguntarle, ¿cómo quieres que amemos hoy? Y poder escuchar en el fondo de nuestro corazón, se nos presenta a la conciencia la manera concreta de hacerlo. No fuera de nuestra vida, en nuestra vida, con las personas con las que convives, con las personas con las que trabajas, con todo tu entorno. Eso nos permitirá alcanzar y vivir a plenitud esa frase bellísima de la carta de Tito que acabamos de escuchar. Vivir fervorosamente dedicados, dedicadas a practicar el bien. Somos hijos, hijas de este Dios que se alegra no tanto con lo que hacemos, sino con lo que somos. Y cuando nos llenamos de ese amor, entonces todo lo que hacemos es amar. Que así sea, que Dios nos vaya guiando en este camino. Aprovechemos esta semana para recuperar nuestras experiencias fundantes. Haz una listita. Tal vez dedícale el lunes a hacer la lista de los momentos en que has sentido a Dios más fuerte en tu vida. Y tú ponle ahí, en tal momento de mi vida, en tal circunstancia, etc. Haz tu lista de esos momentos en los que has percibido a Dios de manera especial, con mucha fuerza y claridad. Y después de que hagas tu lista, ve reviviendo cada uno de ellos. Cierra los ojos, métete a la escena de lo que viviste en ese momento y trata de recordar lo que Dios te enseñó, lo que Dios te transmitió en ese momento importante de tu vida. Aquí las dos preguntas para orar con nuestras experiencias fundantes son: ¿qué aprendí de Dios? Es decir, ¿qué Dios se me manifestó? Y segundo, ¿qué aprendí de mí? En la experiencia del bautismo, el Señor Jesús vivió a profundidad y plenitud que Dios es Abba. Y aprendió también y vivió a plenitud que Él era Hijo. Que sea una semana de crecimiento y de apertura al misterio de Dios que habita en cada una y cada uno. Dios con ustedes.